activamente sobre el caso. En primer lugar, la abogada María Daniela Rivero, abogada de Derechos Humanos, y posteriormente el abogado Gustavo Limongi, abogado penalista. Una vez culminadas las exposiciones, se pueden dar una ronda de preguntas. Se pueden ir escribiendo por el chat y las vamos a ir contestando. Pero bueno, en primer lugar vamos a empezar con las palabras de la señora Rosana. Bienvenida. Adelante. Buenos días. Bueno, soy Rosana Saavedra Mejías, la hermana de el coronel de la aviación Juan Pablo Saavedra Mejías. Bueno, mi hermano es abogado y oficial asimilado y, como todos saben, actualmente es preso en la cárcel de Ramo Verde desde hace 2 años y 6 meses. Ha sido una prisión injusta porque se le han violado todos los derechos fundamentales y esto ha traído mucho dolor, angustia, algo muy grande a la familia, al punto que mi madre ha estado, disculpen, mi mamá ha estado al borde de la muerte cuando se enteró de la detención de mi hermano Juan Pablo. Juan Pablo siempre ha sido un hombre pacífico, católico practicante, buen hijo, hermano, padre, tío. En la familia sabemos que mi hermano ha sido un oficial intachable, con un gran respeto a la institucionalidad y una vida privada y pública honesta, reconocida en el ámbito de sus actividades y muy respetado por su calidad humana. Por eso el sufrimiento nuestro es muy grande, porque conocemos su entrega y fidelidad a la institución a la que prestó servicio por más de 27 años, desempeñando cargos administrativos y sin tropa que comandar. Esperamos se obtenga su liberación a la mayor brevedad posible, como un acto de verdadera justicia, y termine así un cautiverio que realmente no ha debido ocurrir nunca, porque se trata de una persona que nunca ha infringido la ley para que se viera sometido a un castigo tan terrible como es la pérdida de su libertad. Y ahora, sumado a la pandemia y la amenaza que esto representa en los lugares de detención, tememos muchísimo por su salud. Él sufre de muchos problemas respiratorios. Discúlpenme. Tienen 8 meses sin poder visitarlo. Juan Pablo es un hombre muy bueno, muy bueno, y él no merece este sufrimiento. Discúlpenme, pero quiero darles muchísimas gracias en nombre de la familia Saavedra, a todos ustedes, al grupo CEPAS, a los abogados, a Gustavo, a Liliana, María Daniela, todos ustedes, por el esfuerzo y todo lo que han hecho por mi hermano Juan Pablo. Gracias. Y discúlpenme. Gracias, Rosana, por tus palabras. Estoy segura que tu testimonio nos ha llegado a todos.
y que además da cuenta de lo que ha sido el trato injusto que ha recibido tu hermano. Quiero recordarle a todos los periodistas que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat y que una vez que culmine la exposición de cada uno de los panelistas, vamos a proceder a darle lectura y respuesta a sus preguntas. Bueno, quiero dar el paso ahora a María Daniela, que es parte del equipo legal, abogada en derechos humanos. María Daniela, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosana, por tu testimonio también. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias se reunió en agosto y tomó la decisión número 57/2020 sobre el caso de Juan Pablo Saavedra. Entonces, el grupo de trabajo nos notificó el pasado 3 de noviembre sobre esta decisión en la que establece que la detención de Juan Pablo Saavedra es arbitraria. ¿Qué significa eso? El grupo de trabajo evalúa los alegatos que enviamos en el pasado mes de febrero y establece que la detención, en primer lugar, está bajo la categoría 1. La categoría 1 del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias significa que no existe una orden de detención en la cual se establezca la base legal de la detención de Juan Pablo. Recordamos que Juan Pablo fue detenido el 20 de mayo del 2018, estando en su oficina, y fue presentado hasta el 29 de mayo a tribunales. El gobierno, según la opinión del grupo de trabajo, el gobierno solo pudo presentar una orden de detención del 27. Es decir, el gobierno no pudo probar que entre el 20 y el 27 había una orden en la que establecía la base legal para la detención de Juan Pablo Saavedra. En segundo lugar, el grupo de trabajo afirma que porque no hubo una orden de detención, a Juan Pablo no se le explicó los motivos de su detención, violando así su derecho al debido proceso. Entonces no se le informó de sus motivos y luego fue hasta 9 días después presentado ante tribunales. ¿Qué significa? Que estuvo durante 9 días sin acceso a abogados y sin acceso a sus familiares. Entonces el grupo de trabajo concluye que esa situación de incomunicación viola los derechos del debido proceso y también el derecho a la integridad personal, porque el grupo de trabajo establece que de acuerdo a la información obtenida, él sufrió daño psicológico y físico. El grupo de trabajo no solamente establece que la detención es arbitraria, sino manda esta comunicación al relator de tortura para que investigue el caso. Creo que es importante que ese pronunciamiento del grupo de trabajo, en este caso de Juan Pablo Saavedra, porque es categórico en decir que la detención es arbitraria y que el Estado no pudo responder por qué estuvo incomunicado tanto tiempo y por qué no se presentó ante un juez. Asimismo, el grupo de trabajo evaluó que los abogados de Juan Pablo no han tenido acceso al expediente para preparar su defensa. Uno de los derechos consagrados en el Pacto de Derechos Internacionales Civiles y Políticos, que establece que los abogados tienen que tener las pruebas necesarias para poder preparar la defensa. Esa falta de acceso al expediente hace también la gravedad, como establece el grupo de trabajo, la gravedad del acceso al expediente, establece también uno de los criterios de violaciones del grupo de trabajo para determinar que la detención es arbitraria. Por lo cual, el grupo de trabajo concluye que tiene que ser liberado inmediatamente y que el Estado tiene que tomar en cuenta la situación de COVID, por lo cual exige su inmediata liberación. Es importante resaltar que esta opinión establece, que esta práctica de detención arbitraria se trata de una práctica sistemática por parte del gobierno de Venezuela.
Esta no es la primera opinión del Grupo de Trabajo sobre Venezuela en la que establece que es una práctica sistemática en contra de como de persecución, para perseguir las personas políticamente opuestas al gobierno del presidente Maduro. Asimismo, queremos resaltar que el grupo de trabajo indica que el gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro debe invitar al grupo de trabajo para que haga una visita. El grupo de trabajo desde el 2011, en repetidas oportunidades, ha tratado de ir a Venezuela para poder visitar los centros de detención y el gobierno no ha permitido su visita. Por lo cual, el grupo de trabajo en su decisión establece, uno, la libertad inmediata de Juan Pablo Saavedra por ser una detención arbitraria, y dos, como había explicado anteriormente, que manden esta información al relator de tortura para investigar los hechos en los cuales a que estuvo sometido Juan Pablo de esos 9 días en que estuvo incomunicado. Gracias. Muchas gracias, María Daniela, por tu completa explicación y el detalle sobre lo que ha sido esta opinión del grupo de trabajo. Ahora vamos a dar la palabra a otro miembro del equipo legal, en este caso el abogado penalista Gustavo Limongi. Adelante. Gustavo, el micrófono lo tiene silenciado. Estamos teniendo problemas de conexión con Gustavo. Ya. Ahora sí. Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Ok. Como les decía, buenos días a todos. María Daniela ha sido bastante exhaustiva en cuanto a las violaciones que se han verificado en el presente caso. Quiero acotar primeramente con respecto a existe una serie de patrón o esquema que se ha seguido aquí mediante la atribución de hechos genéricos, totalmente ausente de hechos concretos, hechos abstractos, carentes de circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y además un esquema muy particular donde el organismo policial encargado de investigar por orden de la Fiscalía actúa de una forma libre, deliberada, elaborando toda esta gama de hechos que inventan y que sirven de base al Ministerio Público para solicitar a su vez a un tribunal una privativa de libertad. Sin embargo, ellos proceden, tal como lo señaló Daniel, a detenerte y ellos deciden, en contravención de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución, ponerte a la orden de los tribunales una vez que tienen investigar. Ustedes leen, por ejemplo, la acusación o las solicitudes que formulan, siempre hacen referencia a actividades desarrolladas por la Dirección de Contrainteligencia Militar. En el caso de Juan Pablo Saavedra no existe un elemento que sirva para determinar qué hecho realizó este. No existe un hecho concreto que pueda atribuírsele al mismo para poder atribuirle, valga la redundancia, la comisión de los delitos que le están. Fíjense, por ejemplo, en el delito de instigación a la rebelión militar, el procesado, la persona señalada, tiene que, entre otras cosas, aclarársele cuáles fueron los actos de instigación que esta persona realizó, con quién lo realizó, quiénes fueron esas personas instigadas, quiénes recibieron esas órdenes, de qué manera. Juan Pablo Saavedra, como bien lo ha señalado María Daniela, es militar asimilado. Juan Pablo Saavedra de ninguna manera ha objetado o ha cuestionado en forma alguna la actuación gubernamental como para ser objeto de esta persecución voraz
que será lanzada. Luego, cuando ustedes analizan lo que se dice, todos los hechos que se han sido señalados hablan de escenarios supuestos que iban a cometerse cuando estás hablando de delitos de comisión instantánea. Porque en el caso de la instigación, se materializa con la instigación recibida por la persona que es determinada. En este caso, para que se dé la comisión del delito de instigación a la rebelión militar, tiene que producirse una movilización de tropas, tiene que movilizarse equipo, intentarse cualquier acto contra las instituciones legalmente cometidas. En este caso, nada de eso está acreditado, nada de eso aparece, y menos en el caso de Juan Pablo. Mire, yo les puedo decir, aprovechando que tengo aquí la acusación, que se logró, ellos señalan esto, se logró conocer la materialización de reuniones de efectivos militares. ¿De quiénes? ¿Cuáles efectivos militares? Jamás señalan qué efectivos militares, cuándo se verificaron esas reuniones. Es más, esta que están aquí está referida a un componente al cual Juan Pablo Saavedra no pertenece. En ninguna parte de 132 líneas de supuestos hechos de la acusación, titulados como relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos punibles, aparece mencionado Juan Pablo Saavedra. No aparece un elemento que diga Juan Pablo Saavedra en fecha tal se reunió con fulano de tal, el cual tenía capacidad de mando sobre una tropa, y procedió a decirle que vamos a intentar acciones contra las instituciones legalmente conocidas. En ningún lugar de la acusación y en ningún lugar del expediente, valga decirlo, en ninguna parte del expediente aparece atribuido un hecho específico, un hecho claro, un hecho determinado por circunstancias de modo, tiempo y lugar que pueda ser susceptible a atribuirse al coronel Juan Pablo Saavedra. Fíjense el otro delito, contra el decoro militar. El delito contra el decoro militar, que por cierto es un delito que sería interesante analizar desde el punto de vista, su vigencia desde el punto de vista internacional, porque este es un delito que está destinado, entre otras cosas, el bien jurídico tutelado es el honor. Y, por ejemplo, se penalizan conductas contra natura, conductas sexuales, actos sexuales contra natura, o permitir que afrenten a la institución o que afrenten el honor. Juan Pablo Saavedra como bien lo señaló María Daniela, ha descrito una conducta intachable, y asimismo Roxana lo señaló. 20 y pico de años de servicio, y Juan Pablo se ha mantenido como un oficial firme, apegado a los principios establecidos en la Constitución, a tal punto que él mismo es llamado y él concurre al llamado que le hace el organismo policial. Y fíjense, concurre, le hacen tomas fotográficas de todos los objetos que él trae, su teléfono, todo. Él brinda colaboración con ellos, y esa acta, según la cual practican su detención, sirve como elemento de convicción de la fiscalía para poderlo detener. O sea, cuando ustedes hacen un análisis de todo esto, se trata de un esquema, primero confeccionado en sede militar, un esquema ausente de hechos relativos, violentándose, por supuesto, el principio de legalidad, violentándose el principio de tipicidad, ese principio que nos dice que nos es permitido realizar todo aquello cuanto no nos esté expresamente prohibido, o aquel principio que señala que para que una conducta pueda ser objeto de persecución y sanción tiene que estar establecida previamente en una ley. Esto ha sido violado totalmente porque no existe una conjunción. Ustedes leen estos hechos, yo se los pudiera leer, lo que pasa es que es muy largo, pero ustedes leen los hechos que ellos relatan allí y son hechos totalmente carentes de, como les dije, de unas circunstancias de tiempo, del establecimiento de una actuación. Es más, no atribuyen ningún tipo de hecho a Juan Pablo Saavedra. No existe de manera alguna un señalamiento, y sin embargo permanece privado de la libertad a pesar de que ya han transcurrido 2 años, que por cierto, debo adelantar, 2 años en virtud de que los tribunales encargados de administrar justicia no han dado despacho, el caso está durmiendo allí un sueño eterno. Las apelaciones
contra la decisión que lo envió a juicio están todavía pendientes, a pesar de que se trató de una decisión totalmente ausente de motivación. Una decisión donde sencillamente la juez aplicó aquello de aquel digesto, de que así lo veo, así lo ordeno. O sea, sin motivar, sin señalar de qué manera, cómo participó cada uno. Ojo, hay alrededor de más de 20 imputados en esta causa. Y sin embargo, aquí no existe en los hechos ninguna individualización de un hecho específico para cada uno. No existe de ninguna manera. Y así el tribunal lo tomó. El tribunal no motivó, el tribunal no explicó de qué manera se habían cometido los hechos. El tribunal sencillamente procedió a decir, la fiscalía cumplió con lo establecido en el artículo 308, se encuentran llenos los extremos y ya. Eso es todo. Y sin embargo, a la fecha, y se los puedo mostrar aquí, desde el 20 de mayo del año pasado, que es fecha en que se interpuso la apelación, después que el tribunal se había pronunciado en diciembre, terminó notificándonos en mayo de la decisión, porque no dictó la decisión inmediatamente. Imagínense todo el tiempo, toda la dilación, utilizando el proceso y el sistema de justicia no como un medio, como dice la Constitución, no como un instrumento para la realización de la justicia, sino como un martillo de las brujas, una especie de método sancionatorio anticipado de castigo, pues. Entonces, hace ya más de un año está pendiente una apelación en la Corte Marcial y la Corte Marcial sencillamente no da respuesta. Recientemente se le presentó un escrito al presidente del circuito, quien forma parte de la Corte Marcial, a los fines de que él mismo procediera a agilizar la causa para obtener alguna respuesta. Allí sencillamente cualquier planteamiento es rechazado sin motivación alguna. Allí no te dan explicaciones de ninguna naturaleza. Y esa persona está detenida. Y como lo dijo en la audiencia preliminar, yo quisiera que alguien me explicara aquí qué fue lo que yo hice. Esa es la gran pregunta que se hacen todos los procesados, especialmente Juan Pablo Saavedra se pregunta, ¿qué fue lo que yo hice, doctor? ¿De qué me acusan? Y le digo, mira, aquí está en la acusación, te acusan de nada porque a ti no te mencionan. ¿Qué respuesta puedo darle? Si en la acusación no lo mencionan, sino para poderlo llevar a un juicio y le incluyen el nombre, pero no hay un hecho concreto, no hay un hecho específico que uno pueda decir, mira, este es el hecho por el cual se te atribuye participación en la comisión de tal delito. Porque si ustedes lo analizan completamente aquí, es una narración vacía, que como les digo, se trata, tal cual como ellos lo dicen, de un informe emitido de fecha 19 de mayo del 2018, emitido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en el cual esta Dirección de Contrainteligencia Militar, en el marco de las actividades operativas desplegadas para detectar golpes de Estado y todo eso, analizó o sometió al análisis una serie de hechos. Y cuando ustedes leen los hechos que iban, incluso llegan a la barbaridad de decir hechos que iban a suceder sin señalar cómo ni de qué manera, pero hablan del daño causado. Tomando en cuenta el daño causado, se priva de la libertad a un coronel de la Fuerza Armada Nacional sin que exista motivo alguno para mantenerlo ni enjuiciado ni privado de su libertad. De tal manera que yo agradezco el pronunciamiento del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Evidentemente ha sido más completo. Ojalá en alguna oportunidad podamos contar con órganos de justicia que pudieran hacer un análisis tan profundo como el que realizó el comité. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y a todos los expositores. Les recordamos que las preguntas a los periodistas y a los participantes las pueden ir haciendo por el chat y vamos a dar lectura a las preguntas y igualmente pueden identificar al panelista al que le quieren hacer la pregunta. Yo quisiera rescatar de esta opinión del grupo de trabajo, que sin duda es
demoledor, es muy fuerte, es un reconocimiento a lo que es la situación, a la detención arbitraria del coronel Saavedra, pero además da cuenta de lo que es la situación hoy en Venezuela. Cientos de venezolanos, militares y civiles, están detenidos por ser identificados como disidencia o por ser identificados como oposición al régimen y son víctimas de estos patrones de persecución, que además no solo son detenciones arbitrarias, son múltiples los patrones de persecución que hoy se aplican a la disidencia en Venezuela. Además quiero rescatar también, como parte de este trabajo internacional que se está haciendo, el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que ha reconocido que estos patrones de persecución, de los que también ha sido víctima el coronel Saavedra, pueden constituir un crimen de lesa humanidad de persecución según el Estatuto de Roma. Así que sin duda esta opinión es realmente un paso muy importante para lo que además podría ser una aplicación de la justicia a futuro sobre los perpetradores de estos crímenes que se han cometido a cientos de venezolanos y de los que hoy es víctima también el coronel Saavedra. Hay unas preguntas ya en el chat, voy a dar lectura y el paso a los panelistas para que procedan a responderlas. Recuerden que el chat está abierto para las preguntas. Tenemos aquí Javier Mallorca, pregunta: ¿el régimen no ha acatado ninguna decisión de este grupo de trabajo de la ONU en los casos militares? ¿Cuál es para usted el siguiente paso en la defensa de Saavedra? ¿Quién podría dar respuesta a Javier? Javier, yo creo que la opinión del grupo de trabajo, y luego Gustavo me complementas, yo creo que la opinión del grupo de trabajo es una herramienta más para poder hacer valer el derecho en Venezuela. Hacer valer esa opinión, o sea, de las últimas personas que fueron liberadas, muchas de esas personas tenían una decisión en el grupo de trabajo de detención arbitraria. Creo que aunque directamente el gobierno del presidente Maduro no las diga que no las va a cumplir, las ha cumplido en algún porcentaje. Entonces creo yo que la parte internacional lo que hace es empujar un poco más y tener una declaración que la detención es arbitraria y que con eso pueda ser una herramienta más para negociar, para empujar, para pedir ante el Tribunal Nacional, y que esa parte la puede explicar Gustavo, la liberación. Gustavo, si quieres me complementas mi... Sí, claro. Javier Ignacio, ¿cómo estás? Te explico. Yo considero que sí han hecho caso. La experiencia me lo dice en los casos civiles, pues. En esta oportunidad creo que están haciendo caso, porque ya tengo otro caso en donde han tomado cartas en el asunto en virtud de los pronunciamientos que han emitido este tipo de comité. En el presente caso, lo importante es que se dé a conocer este pronunciamiento, porque este pronunciamiento contiene todo lo que debería saber la colectividad acerca del caso de los militares, porque parece mentira. En este país hemos dejado de lado lo que ha sido la persecución despiadada que se ha desatado en contra de muchos oficiales. Por ejemplo, en el caso de Juan Pablo Saavedra, a quien, como ya pudiste haber escuchado, está siendo procesado sin que se le señale qué hecho cometió ni de qué manera lo cometió. Es más, yo invitaría a la gente a conocer el contenido de esos hechos que el Ministerio Público Militar presenta. ¿Por qué? Y hacerse presente en ese juicio oral y público cuando se dé, si es que lo fijan en alguna oportunidad. Porque hasta ahorita, como he dicho, las apelaciones están pendientes, existe un retardo procesal injustificado, no hay decisiones de nada de lo que se plantea con respecto ante la Corte Marcial, las apelaciones se mantienen allí y de alguna manera lo que han hecho es mantener paralizado por espacio de 2 años todo ese proceso en el cual yo invito a las personas a concurrir, yo invito a las personas a revisar esa decisión del grupo de trabajo, porque es interesante verificar cómo a ciudadanos venezolanos, no hablemos ya de oficial, cómo a ciudadanos venezolanos se les aplica una justicia carente de determinación fáctica, carente de prueba, carente de todo, y sin embargo se les priva de uno de los derechos más preciados, que es el derecho a la libertad.
De tal manera que yo considero que sí ha surtido efecto de alguna manera este tipo de pronunciamiento. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Reinaldo Mozo. Él pregunta cuál es el estado de salud de Saavedra y desde qué día no tiene contacto con la familia y abogados. Bueno, el coronel no ha tenido ningún examen físico desde el momento de su detención. Es una persona que sufre de asma, por lo cual en este momento de COVID es un factor de riesgo. Hace 8 meses sus familiares no lo han podido ver, solo han podido llevarle comida. Rosana explicó que desde hace 8 meses no lo han podido ver. Tiene que ver con las supuestas medidas tomadas en los centros de detención en Venezuela por COVID, pero bueno, eso hace que no tenga acceso a sus familiares. Y creo que es importante rescatar que la misma opinión del grupo de trabajo dice que COVID es un factor de riesgo en un centro de detención y que debe tomar en cuenta el gobierno para no solo liberarlo inmediatamente porque su detención es arbitraria, sino por las condiciones de detención en las que se encuentra detenido. O sea, ese centro de detención también tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana por hacinamiento, por falta de acceso a servicios esenciales como agua, electricidad. Entonces, es importante que se dé a conocer que el grupo de trabajo dijo que deben liberarlo y que tomó en cuenta también que la situación de COVID es una situación grave en la que están en un centro de detención que no tienen las condiciones necesarias. Yo quisiera acotar algo más. Sí. Quisiera acotar algo más como un complemento. Fíjense lo siguiente, si existiera realmente voluntad de resolverlo desde el punto de vista jurídico, ya esto estuviera resuelto. ¿Y por qué? Fíjense. Nosotros estamos en una libertad condicionada porque aquí todo el mundo sabe que salir del país es imposible. Es decir, que no existe peligro de fuga y mucho menos para un oficial que está a la orden de la Fuerza Armada. Pero adicionalmente a esto, yo quiero acotar, el código establece lo que se denomina el principio de proporcionalidad en las medidas. De hecho, el código establece que las medidas no podrán exceder ni el límite de la pena y cesan a los 2 años, salvo que el Ministerio Público solicite, tomando en cuenta algunas circunstancias establecidas en el mismo código, bien la gravedad de los hechos, algunas circunstancias que impiden un desarrollo ligero, tiene que solicitar el Ministerio Público, en todo caso, una prórroga para evitar que se produzca la liberación automática de la persona al estar sometido a una medida privativa de libertad por espacio de 2 años. Así lo establece el código. Bueno, en el presente caso, a pesar de todas las sentencias que existen, a pesar de que la Sala Constitucional ha venido señalando que ciertamente esa es procedente la liberación una vez vencido el plazo de 2 años, sin que el Ministerio Público haya solicitado una prórroga. Pero considera el Tribunal Supremo que cuando ese retardo, ese plazo de 2 años se ha producido con motivo del retardo atribuido a las personas, en el presente caso es importante señalar lo siguiente. El procesado desde el primer momento está en poder de ellos. Está prisionero de ellos. Lo tiene el DGCIN. Desde el primer momento lo envían a Ramo Verde, que es el centro penitenciario de ellos. Ellos hacen los traslados, ellos hacen las audiencias, ellos los piden. Aquí no se puede atribuir a Juan Pablo Saavedra ni a ninguno de esos procesados un retardo perjudicial o un retardo dilatorio, una dilación indebida, producto de lo que ha venido señalando la Sala Constitucional, que es que cuando se ejercen muchos recursos, el proceso se retrasa, se convierte en engorroso. En este caso no es posible solicitar, ni el tribunal, ni el Ministerio Público solicitó la prórroga, ni resulta posible señalar que el retardo ha sido imputado a la conducta de Juan Pablo Saavedra o de cualquiera de los otros procesados. ¿Por qué? Porque ha existido un dominio total de la Corte Marcial
de los tribunales militares y de los policías militares sobre la persona de Juan Pablo Saavedra y de todos los demás procesados. De tal manera que si quisieran resolverlo, medidas cautelares inmediatamente procedentes a tenor de lo dispuesto en la ley. ¿Por qué? Porque en el presente caso nadie ha solicitado prórroga y ya se vencieron los 2 años que establece la ley como el principio de proporcionalidad. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta que la hace Neidi Freites, y su pregunta es si en el mismo caso del coronel figura también el del médico José Alberto Marulanda, teniendo en cuenta que este último recibió medida de indulto. Y contradictorio, tampoco aparecía muy señalado allí, pero los hechos se Marulanda, el mismo fue Bien, quisiera confirmar si la respuesta de Gustavo se escucha. ¿O ya quedó clara, Neidi? Mientras tanto, vamos a pasar con otra pregunta que la hace Iliana Ramírez. Y ella al doctor Limongi le pregunta: ¿las excepciones opuestas para la defensa fueron objeto de respuesta oportuna y fundamentadas? Me parece que se desconectó. Vamos a ver. Ok, sí, parece que tenemos problemas con la conexión del doctor Limongi. No sé si alguno de los panelistas quisiera aportar algo a estas preguntas que le hacen. Iliana, sí, la respuesta, el tribunal no dio respuesta, de hecho, como él informó en su explicación, se apeló la decisión y tienen 1 año sin una respuesta. El tribunal está cerrado, cambiaron a la jueza y todavía no existe un juez natural para el caso. Entonces sí, no se han dado, no hay respuesta oportuna, porque no hay respuesta todavía de la apelación. Perfecto, muchas gracias. Igual, Neidi, una vez que regrese Gustavo, podemos retomar con tu pregunta. Acá retomo. Gustavo, tu micrófono está silenciado y la respuesta a la pregunta de Neidi no se escuchó bien. Si la puedes repetir, por favor. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Ok, la Sí, pregunta que refería a ella era si en el caso, en este caso estaba detenido el doctor Marulanda. Sí, ciertamente. En ese caso detuvieron a 2 civiles, incluyéndolo a él. Y el doctor fue objeto de un indulto. El otro civil se acogió a ese principio de admisión a esa figura de la admisión de los hechos. Y entonces, bueno, fue objeto de condena, de imposición de condena por la admisión de los hechos. Perfecto, muchas gracias. Gabriela González quería hacer una intervención, así que vamos a abrirle el micrófono para que pueda tiene varias preguntas para que puedas hacerlas. Gabriela, bienvenida.
Sí, buenos días. Yo tenía varias preguntas para los abogados y era un poco insistir, explicar sobre este caso que quizás no ha sido tan conocido como otros. El doctor Limogi llegó a decir que se le imputaba instigación. Quisiera saber si hay otros delitos que se le están imputando, aunque señaló que en el relato de los hechos no se especifica, pero si hay algún tipo de hecho de estas operaciones o de estos casos a los cuales ha hecho referencia el gobierno de Nicolás Maduro, si al coronel Saavedra está involucrado en uno de esos hechos, es decir, sobre qué hecho puntual o específico se le estaría involucrando a él. También quisiera saber qué acciones van a seguir, ya se pronunció el grupo de detenciones arbitrarias, qué otro paso internacionalmente queda. Y también me gustaría saber si, o que me aclarara el doctor Limongi, si cuando él se refirió a que él fue llamado y se presentó, eso fue antes de ser detenido, y bajo qué circunstancias lo llamaron, y a la hermana del coronel Saavedra, ¿cuándo fue la última vez que lo vio y cómo lo vio? Y también me gustaría saber sobre las denuncias de tortura. Entonces, ¿él fue torturado, él fue golpeado? ¿Cómo fue? Si hay algún tipo también de denuncias en relación a eso. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Por el orden de las preguntas. Bueno, el primero es, acuérdate que, como bien lo señaló María Daniela, aquí ha quedado evidenciada la existencia de un esquema de juzgamiento. Fíjate, aquí se repite un esquema muy similar a lo que llamaron Operación Jericó o Golpe. En cuanto a que no se establece un hecho específico, sin embargo, los delitos que se imputan son siempre los mismos. Instigación a la rebelión militar, que comporta una unión de dos delitos, porque no es solamente instigar, yo puedo instigar, llamar a... No, aquí en este caso es específico, instigar a la rebelión militar, y una rebelión militar es sublevarse en armas, movilizar equipos, movilizar tropas a los fines de atentar contra el orden democrático, contra las instituciones democráticas. De tal manera que lo lógico sería estructurar, a los fines de darte una respuesta con respecto a los hechos, estructurar qué hechos realiza la persona. En principio, el oficial, porque este es un sujeto, el sujeto activo es un sujeto calificado porque tiene que ser oficial de la Fuerza Armada. Él tiene que hacer un llamado a los jefes de tropa, en todo caso, a quienes detentan la capacidad de fuego, a los fines de que estas personas se sumen o participen en una rebelión armada para deponer a las autoridades legítimamente constituidas. En el presente caso, y fíjate, te voy a leer nada más dos partes. Se logró conocer la materialización de reuniones de efectivos militares activos y retirados, funcionarios policiales y dirigentes políticos, articulando mecanismos para la alteración del orden interno y de la paz social que faciliten una sublevación militar, teniendo previsto la utilización de un avión caza del sistema de armas Sukhoi 30 de la base Teniente Luis del Valle García. Una vez cometido dicho ataque, se evadiría del país a la isla de Aruba. Imagínense esto. ¿Quién? Es la primera pregunta. ¿Quién iba a hacer todo esto? ¿Quiénes fueron ese grupo de personal activo y militares que se reunieron? ¿Dónde se reunieron? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Quién iba a pilotear este avión? ¿Quién se lo iba a llevar? Porque Juan Pablo Saavedra lo que es abogado, es asimilado, en el caso de Juan Pablo Saavedra. Luego se logró detectar la participación de efectivos militares y policiales de los comandos del Mar Generalísimo Francisco de Miranda. Juan Pablo Saavedra pertenece al componente aviación, no tiene nada que ver, pero además de todo esto, efectivos militares de la Policía de Acciones Especiales, Grupo de Acciones del Comando, Batallón de Infantería, y es toda una narración abstracta. Se logró detectar cuándo. Eran un grupo de militares, ¿quiénes? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿De qué manera iban a ocurrir? Pero además,
que se iban a robar un avión. ¿Cómo se lo iban a robar? Porque si me dices que se trata de un vehículo de los que coloquialmente conocemos, cualquier que toma la llave, baja al sitio o le realizas cualquier actividad para encenderlo, pero estás hablando de equipo militar y sobre todo Sukhoi, que tienen una vigilancia bien particular y que por otro caso he tenido conocimiento de todo cuanto conlleva el levantamiento o la utilización de una avión. Pero además, Juan Carlos Saavedra no es piloto. O sea, esto es una cuestión imposible. Luego, dicen que desde el año 2017, una fecha, profesionales militares identificados de las unidades anteriormente señaladas, no señalan quiénes, ¿ok? Están buscando el reclutamiento para capitalizar el apoyo por parte de efectivos militares y sumarlo a sublevación militar. ¿Cuál sublevación militar? ¿Ve? Porque entonces dicen, entre otras cosas, que estaban planificando acabar, interferir en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en el 2017, pero en el 2017 este caso no existía. Es más, este informe es del 2018. Y después dicen que también iban a atentar contra las elecciones presidenciales, que iban a cometer un atentado contra el presidente de la República, pero tampoco se señalan quién. Por esta situación se emitió el correspondiente auto de inicio de apertura a juicio. Estos son los hechos que ellos señalan. Imagínense, el hecho de yo dictar un auto de apertura a juicio, supóngase usted, o apertura de investigación, como está señalando, es uno de los hechos que ellos destacan aquí. Imagínense eso, o sea, una actividad de ellos me la atribuyen a mí, pero además es una actividad procesal. Me la atribuyen a mí como hecho claro, preciso y circunstanciado. Mire, o sea, para responder a Gabriel, analizas todo esto, te das cuenta que se trata de un tema donde se narra, se dice mucho, no existe nada y no hay tipicidad. Es decir, no resulta posible encuadrar estos hechos en los delitos que ellos atribuyen, la comisión le atribuyen a... Bueno, nuevamente tenemos problemas con la conexión de Gustavo. No sé si Rosana querías agregar algo a la pregunta. Bueno, en cuanto a desde cuándo no vemos a Juan Pablo, desde marzo, que fue cuando comenzó lo de la pandemia. Ya la última vez que lo vimos sabíamos que estaba mal con su asma y sus problemas respiratorios, y ya van 8 meses y no tenemos idea de cuál es su estado de salud y cómo está. Quiero agregar en relación a, o sea, en la pregunta si fue sometido a tortura. Entonces, si ven la opinión, el grupo de trabajo resume lo que fue alegado por nosotros, los abogados y abogadas, ante el grupo de trabajo, que es que recibió maltrato físico y eso significaban patadas a su espalda, a su cara, a su abdomen y a su espalda. Él es una persona operada de la columna, por lo cual ha causado mucho sufrimiento posterior. Esta tortura también psicológica que amenazaban en contra de su familia era para encontrar una confesión. Por lo cual el grupo de trabajo dice que una confesión en esos momentos de tortura no tiene ninguna validez. La otra pregunta relacionada con qué otro paso queda. Y el grupo de trabajo establece un seguimiento a esta decisión. El Estado tiene en 6 meses tiene que informar al grupo de trabajo si ha liberado y por qué no ha liberado y qué pasos ha tomado para la liberación. Entonces, ahorita estamos en un momento de seguimiento de esta opinión, en las cuales los abogados y abogadas de este equipo legal interponen acciones en Venezuela, pero también se trata de que el Estado cumpla y si no, el grupo de trabajo hace un seguimiento a la opinión. Perfecto, gracias. Tenemos una última intervención. ¿Me están Ya, escuchando? ahora sí. Sí, perfecto. Buenos días.
Yo soy María Gabriela Ramírez, la esposa del coronel Juan Pablo Saavedra. Yo quiero, bueno, primero darle las gracias por el extraordinario apoyo de todo el grupo de CEPAS, toda la colaboración, por supuesto, al doctor Limongi por esa excelente defensa. Y en nombre de mi hijo, de toda la familia, pues agradecemos inmensamente todo este invalorable apoyo que hemos recibido, y desde el punto de vista humano a Beatriz, Borges, María Daniela, Edward, bueno, se me van a quedar nombres por fuera, pero para todos, a ti Nicole, todos un gran agradecimiento. Y también quiero agregar que Juan Pablo es un oficial, como ya bien lo dijo Rosana, su hermana, no solo de una conducta en su vida privada y profesional intachable, sino apegado a la institucionalidad, porque si alguien ha sentido el sentido de pertenencia a esa institución, es él, que creció bajo los principios y los ideales. Bueno, yo solo quiero justicia para él, y que así como para todos los presos políticos. Gracias. Gracias por tus palabras. Para nosotros es un trabajo muy importante, y como lo decía al principio, reconocer a las víctimas, que es el coronel Saavedra, y que son cientos de venezolanos que hoy sufren lo que es la persecución del régimen, es para nosotros un trabajo que valoramos mucho, el tener también el contacto con ustedes, y bueno, agradecidos también por la confianza en este equipo legal. Si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida esta rueda de prensa, agradeciendo a todos y a todas por su participación, por acompañarnos en este día, y será hasta una próxima oportunidad. Saludos a todos.